Quisiera que vayan por favor conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 40 al 42. Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 40 al 42. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. El versículo 35 de este mismo capítulo nos hace referencia a que Jesús estaba orando en solitario. Él estaba de una u otra manera buscando el rostro de su Padre Dios. Buscaba su dirección, buscaba poder espiritual para echar fuera demonios, para hacer sanidades, para predicar el evangelio, para soportar la tentación. Por lo tanto, ese tiempo que Cristo pasaba en oración con su Padre no era un tiempo en vano, no era un tiempo perdido. Y de ahí que la gente, cuando ora, puede esperar ver milagros y respuestas a sus plegarias, a sus contestaciones, a sus preguntas o a sus clamores que tienen ante el Señor. Lo segundo que vemos en este pasaje es que se le acerca un hombre que había sido condenado a vivir lejos de la sociedad, apartado de la sociedad. Y vivía apartado para que no contaminara la sociedad, porque este hombre tenía una enfermedad que no le era permitido convivir con otros. Tenía lepra, era un hombre leproso. Y los leprosos vivían aparte, los leprosos vivían en ciudades lejanas a la ciudad donde vivía la gente que era sana. Y lo que vemos es que el leproso se arrodilla delante del Señor y expresa su plena confianza en el Señor Jesucristo. Como Cristo no ha cambiado, como Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Jesucristo tiene hoy todo el poder en el cielo y en la tierra para sanar a todo aquel que se encuentra lleno de la lepra del pecado. Si alguien se acerca con confianza a Cristo, si alguien se acerca de una manera sincera a Cristo, sabe que su vida está mal, que ya no puede con su vida. Bueno, hay una puerta abierta llena de amor y esa puerta es Cristo el Señor. Y lo tercero que me gustaría mencionar a manera de introducción en cuanto al pasaje que hemos leído es que tú te pongas en el lugar en esta mañana de aquel leproso y lo imites para que también, si Cristo aún no te ha limpiado de tus pecados, Él te limpie y tú seas de hoy en adelante una nueva criatura y tú puedas ser de hoy en adelante una hija o un hijo de Dios. El título para el sermón de esta mañana es sencillo: Jesús y el leproso. Lo primero que quiero ver con ustedes es que la fe de este leproso hizo que él anhelara ser sano. Él creía que Jesús podía sanarlo. Y su fe le despertó el profundo anhelo por ser salvo de inmediato. Algunos leprosos espirituales no creen que puedan ser sanados de su pecado. Piensan que el pecado que han venido cometiendo por años y por años en silencio, tal vez no tiene el perdón de Dios. No pienses eso. Pensar de esa manera es algo erróneo y equivocado. El Señor puede sanar. Nuestro Dios puede perdonar. De hecho, yo creo en el perdón de los pecados
Creo que el Señor puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Ahora, si tú lo crees, si crees que Jesús puede perdonar tus pecados y hacer de ti un nuevo ser, entonces lo que tienes que hacer es rendir tu alma al Señor, venir a Cristo y recibir su gracia y su perdón. Nada más. Como este hombre leproso que se postró ante el Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo creo que en esta mañana probablemente hay varios leprosos espirituales a causa de la lepra del pecado, que saben de su lepra, pero que de alguna manera siguen siendo indiferentes. No quieren ser limpiados. Ni siquiera se lamentan de su perversión, no se lamentan de su mala manera de vivir. ¿Sabes que a veces la palabra, cuando es predicada, la palabra llega a un momento en que nos atrapa? El Espíritu de Dios hace que su palabra cobre vida en nuestras vidas. Y nos sentimos como en un callejón sin salida y sabemos que lo que Dios habla es lo mejor para nuestras almas. Y qué bueno cuando nuestros corazones, cuando nuestras almas se rinden de esa manera a Dios. Pero hay otros que he notado que oyen la palabra y la oyen y la siguen oyendo y continúan con indiferencia en sus vidas. Y yo pienso que son así porque no se han dado cuenta de su enfermedad ni del peligro que corren. Hay de alguna manera como una indiferencia espiritual que domina a la humanidad. La gente habla de Cristo, habla del Señor, y la gente sigue viviendo como quiere y haciendo lo que quiere. Pero la necesidad básica del hombre es ser salvado del pecado, ser sanado de sus pecados. De hecho, el significado mismo del nombre Jesús algo nos indica. En Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo, le dijo el ángel a José, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús quiere decir Salvador. Ahora, si la gente pudiera ver que su amor por el pecado es una enfermedad más grave que la lepra, ciertamente la gente buscaría ser salvados. Buscarían del Señor. Buscarían ser salvados de inmediato. Pero la gente no se da cuenta. La gente piensa que hay cosas más importantes en esta vida y en este mundo que la salvación del alma. Pero este leproso, y los leprosos acostumbraban a vivir de esa manera, los leprosos se juntaban con otros leprosos y formaban ellos una confraternidad poco agradable, una confraternidad extraña, porque tú veías ahí a un poco de leprosos juntos. Y yo conozco de leprosos espirituales que aman a la compañía de otros leprosos. Disfrutan la compañía con aquellas personas que son igual que ellos, pecadores, que no les gusta juntarse, por supuesto, con gente creyente que han sido transformados o renovados. Y ocurre que los leprosos en aquel tiempo, en los tiempos de Cristo, no se podían juntar con gente sana. Asimismo, hay leprosos espirituales que al día de hoy no desean asociarse con gente piadosa, con los creyentes. Y a veces creo yo, muy particularmente, tal vez esté equivocado, no lo sé, pero a veces creo que esa es la razón por la cual muchos de los que asisten a esta iglesia no tienen amigos. Entonces, no conversan con nadie. Solo esperan que el culto se acabe para salir y atravesar rápido, lo más rápido que puedan esa puerta.
y salir de aquí. Porque no tienen amigos. Qué tristeza. Para ellos, el cristiano pasa a ser como una compañía aburrida. Los leprosos se juntan con otros leprosos. No quieren la compañía del cristiano. Esto me lleva a mi segundo punto. La fe de este leproso, la fe que tenía este hombre leproso, era lo suficientemente fuerte como para hacerle creer que podría ser sanado de su abominable enfermedad. La fe que él tenía era suficientemente fuerte que él creía que podía ser sanado de terrible enfermedad. Mira, la lepra es una enfermedad indescriptiblemente repugnante. Esa es la lepra. Un doctor dijo lo siguiente y la describió de esta manera: pierden el cabello de la cabeza y de las cejas, las uñas se aflojan, se pudren y se caen, los nudillos de los dedos, de las manos y de los pies se secan y se desprenden lentamente. Las encías se contraen y los dientes se caen. La nariz, los ojos, la lengua y el paladar se consumen lentamente. Esta enfermedad convierte al hombre en una masa repugnante, un ambulante manojo degenerativo. Es alguien que se va secando paulatinamente, que se va desfigurando lentamente. Y, por cierto, es una incurable enfermedad. Y a pesar de su horrible enfermedad, este hombre creyó que podía ser sanado. Yo a veces veo a este hombre y digo, qué fe que tenía este hombre. Este pobre, miserable leproso, apartado de la sociedad, se acercó a Cristo creyendo que Cristo tenía la solución para su problema. ¡Qué fe! La fe realmente triunfó. Porque en los tiempos de Cristo, hasta donde yo he leído, hasta ese momento del ministerio de Cristo, no había un leproso que había sido sanado. No se sabía de otro leproso en el Nuevo Testamento que había sido sanado. El único leproso que había sido sanado había ocurrido siglos atrás. Naamán el sirio. Naamán el sirio, que era un general, había sido sanado de una lepra. Y había ese único testimonio. Pero en el ministerio terrenal de Cristo el Señor, no había testimonio de que un leproso con esa enfermedad repugnante y horrible haya sido sanado. Dice Lucas, hablando sobre el mismo pasaje, que estaba lleno de lepra. Así lo describe Lucas. Y aunque estaba lleno de lepra, me llama la atención que lleno de lepra creyó en Jesús. Si está lleno de pecado, Cristo puede sanar el pecado. Si está lleno de lepra, Cristo puede eliminar la lepra. Pero lo que más me agrada de la fe de este hombre es que no creyó simplemente que Jesucristo podía limpiar a un leproso, sino que creyó que lo podía limpiar a él. Eso es lo que más me anima. Porque él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él se vio en una condición tan deplorable, tan miserable, y él vio como que Cristo era la solución para su perdido caso. Si él limpió a un leproso una vez, Cristo puede limpiarlo otra vez. Por cierto, la lepra es un sinónimo en la Biblia del pecado. Cristo puede quitar el pecado de nuestros corazones.
Él puede limpiarnos de nuestros pecados. Cualquier pecado, por más horrendo que sea. La sangre preciosa de Cristo tiene el poder para limpiar nuestros pecados si tú te arrepientes y reconoces a Cristo como Señor y Salvador. Hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Imagínate que tú seas alguien que esté en pornografía. Él puede liberarte de la pornografía. Si tú estás en sexo ilícito, Él puede liberarte de aquello. Si tú eres alguien que está acostumbrado a robar o a mentir, Él puede perdonarte. No hay pecado que se resista, por más horrendo que sea, al perdón de Él. Esto me lleva a mi tercer punto. La fe de este hombre estaba fija solamente en Jesucristo. Solamente en Cristo. Mira que este hombre con esta enfermedad no acude donde Pedro. No busca a Juan, que era el discípulo amado. No busca a Mateo, que escribe el Evangelio. No acude a ninguno de los discípulos, ni siquiera acude a un médico. No va donde los sacerdotes. Él va a Cristo. Él busca a Cristo. Acude al Señor. Y a Él le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, si nosotros le ponemos el pronombre personal a cada frase que menciona el leproso, es como que diríamos, si tú quieres, tú puedes limpiarme a mí. Eso es lo que le estaba diciendo él. Él va directamente donde Cristo. Confiadamente creyó que el Hijo de Dios podía, él solo, llevar a cabo la curación. Él solo sanarlo. Y esta era una fe dada por Dios, la fe de los elegidos de Dios. Y por supuesto, Jesucristo era su único objeto. La gente no conoce del amor de Cristo, de la gracia de Cristo. Pero estoy esta mañana aquí para indicarte que mi Cristo puede sanar y puede perdonar. Y Cristo puede limpiar tus pecados. Ahora, una pregunta lícita que deberíamos de hacernos nosotros es, ¿cómo es que este hombre llegó a creer en Jesús? Porque nadie puede llegar a ser salvo si primeramente no se le anuncia el Evangelio. Nadie puede llegar a conocer a Cristo si no oye la predicación del Evangelio. No puede haber salvación sin conocimiento de Dios. Eso es imposible. Nadie puede llegar a ser salvo sin conocer a Dios. Entonces, ¿cómo es que este hombre llegó a creer en Jesús? ¿Por qué se acercó a él? Cuando tú vas al Evangelio de Mateo, Mateo pone este milagro inmediatamente después del Sermón del Monte. Tal vez este leproso estaba a la distancia, oyendo lo que Cristo predicaba y enseñaba. Tal vez estaba muy atento a lo que Cristo decía. Y tal vez él llegó a decir en su corazón, nunca nadie ha hablado así como él habla. Nadie ha hablado con tanta autoridad. Este debe ser Dios. Y algo empezó en él que empezó a creer en él. Tal vez oyó el milagro de la suegra de Pedro. ¿En qué pensó? Bueno, tal vez pensó en omnipotencia, ya que el conocimiento debe de anteceder a la fe. Y seguramente habría recibido
suficiente conocimiento como para sentir que podía confiar en esta gloriosa persona que tenía ahora allí enfrente. Él no era un ciego, él era un leproso. Y él podía creer que si él quería, Jesús podía limpiarlo. Por lo tanto, él acude a Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿no crees que es el mismo que está sentado a la diestra de Dios hoy, que se encarnó ayer y hoy sigue obrando para bien? ¿Tú no crees que es el mismo? Bueno, yo estoy hablando del mismo ser. Ese que se encarnó ayer, que sanó al leproso, que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, es de quien estoy hablando en esta mañana. Estoy hablando de Cristo el Señor, de aquel que puede producir fuego y fe en sus corazones para que crean en Él. Él puede hacerlo. Y puede hacerlo Él solo. Hacerlo en ti, hacerlo con una sola palabra. Y la fe del hombre debe solamente aferrarse a una persona, a Jesucristo. Dice la Escritura, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Esto me lleva a mi cuarto punto. Y el cuarto punto es que la fe de este hombre era o estaba en relación con una salud real y efectiva. La fe de este hombre estaba en relación con una salud real y efectiva. Mira, él no consideraba al Señor Jesucristo como un sacerdote que realizaría ciertas ceremonias sobre él y luego diría formalmente, eres limpio. Porque cuando los leprosos eran sanados o había algún milagro, tenían que mostrarse al sacerdote. Y el sacerdote era como que lo certificaba limpio, puedes vivir en la sociedad. Pero él no creía eso de Jesucristo. Él quería ser curado realmente de su lepra. Quería que esas escamas secas que cubrían su piel, esos defectos que ya habían en su cuerpo, desaparecieran. Que su carne volviera a ser como la carne de un niño. Quería que la podredumbre que estaba carcomiendo todo su cuerpo fuera detenida y que su salud fuera realmente restablecida. Qué tristeza ver a un hombre leproso cómo se va deformando y secando hasta que irremediablemente muere. Pero creo que es más triste ver a un hombre que en esta vida no conoce a Cristo y teniendo la oportunidad de ir a Él para el perdón de sus pecados, continúa en esta vida secándose, corrompiéndose hasta que deja de existir. Es muy fácil creer en la regeneración bautismal. Pero yo me pregunto, ¿de qué sirve esa regeneración bautismal que promulga la Iglesia Católica? ¿Cuál es su resultado práctico? Ninguno. El bebé sigue siendo el mismo de antes, después de haber sido regenerado bautismalmente, y cuando crece da claras muestras de ello. No ha pasado nada, no hay ninguna regeneración. Pero creer en que el Señor Jesucristo puede hacernos amar las cosas buenas que una vez odiamos y apartarnos de las cosas pecaminosas que una vez disfrutamos, esto es creer realmente y de verdad en Él. Porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es solamente el Señor. Cuando Él nos atrapa, lo primero que obra Dios en nosotros es que todo lo que a Dios le desagrada y esa vida de pecado, ya nosotros no la disfrutamos. Ya no nos interesa. Hay cosas que por ahí van quedando
Pero el Señor empieza a trabajar como un sabio y santo escultor, derribando todo ídolo que aún hay en nuestros corazones. Jesús puede cambiar totalmente nuestra naturaleza y hacer de un pecador un santo. Un santo. Y esta es fe de un tipo práctico. Esta es la fe que vale la pena tener. Ninguno de nosotros podría imaginarse que este leproso creía que el Señor Jesús podía hacer que se sintiera bien, pero que siguiera siendo un leproso. Nadie puede imaginarse eso. No, vas a estar bien, pero vas a continuar leproso. Nadie puede imaginarse eso. Pero hay algunos que parecen imaginar que Jesús vino para permitirnos continuar en nuestros pecados con una conciencia tranquila. Entonces no se inmutan. Sigan haciendo lo que a Dios no le agrada y ellos en sus conciencias no se inmutan. Pero la salvación que Dios ofrece es realmente limpieza del pecado. Y si amamos el pecado, es porque no hemos llegado a ser salvos. Si alguien continúa deleitándose en el pecado, esa persona no es salva, no conoce de Dios. Nosotros no podemos tener justificación sin santificación. Eso no existe. No vale la pena argumentar con sutilezas. Tiene que haber realmente un cambio radical, un cambio en el corazón, un nuevo nacimiento, una regeneración total de nuestra naturaleza. De otra manera, no somos salvos. Ahora yo te pregunto, ¿deseas un cambio moral y espiritual? ¿Deseas un cambio de vida, de pensamiento, de motivaciones? ¿Lo deseas? Bueno, esto es lo que Jesús nos ofrece. Esto es lo que Jesús nos da. Él ofrece transformarnos y cambiarnos. Y así como este leproso necesitaba una curación física a fondo, profunda, así necesita el pecador una renovación total de su naturaleza espiritual. ¿Para qué? Para llegar a ser una nueva criatura. Ahora tú sabes, en este mundo todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero cada cual vive como quiere. Haciendo lo que quiere. Yendo donde quieren. Hablando lo que quieren. Pensando como quieren. Cristo parece no ser el Señor de sus vidas. En quinto lugar, la fe de este hombre fue acompañada con lo que aparenta ser vacilación, como duda. Aparenta. ¿Qué significa ese si quieres, puedes limpiarme? ¿Había duda en lo que decía? Bueno, no lo creo. Muy probablemente lo que quiso decir es lo siguiente. Señor, no sé todavía si has sido enviado para sanar leprosos. No me consta que jamás lo hayas hecho. Pero aún así, si está dentro de lo que abarca tu misión, creo que lo harás. Y es seguro que puedes si quieres. Tú puedes curar no solo a algunos leprosos, sino que me puedes sanar y curar a mí en particular. Tú puedes limpiarme. Ahora bien,
Creo que esta manera de razonar este pasaje es algo válido, válido lo que él quiso decir, porque hasta ese momento no se había visto la curación de un leproso. Por eso es que él de alguna manera lo que trata de decir es, si está dentro de lo que abarca tu misión, creo que tú puedes sanarme. Por eso es que él dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, hay una diferencia con que el leproso trata la soberanía de la voluntad de Cristo con respecto a sus favores. Y él dice, si quieres, puedes limpiarme. Él está honrando la soberana voluntad del Señor, si quieres. A veces nosotros hacemos planes y la Biblia nos dice es si Dios lo permite, si Dios lo concede. Por eso decimos Dios mediante. No debemos decir mañana haremos, viajaremos, haremos tal o cual cosa. Es si Dios quiere. Porque tú no tienes la vida comprada ni el tiempo comprado. Él es soberano y Él reina en esta vida. Mira, la próxima semana te visito si el Señor lo quiere. Así deberíamos hablar. A veces nos enlazamos con nuestras palabras y llega algo que no podemos hacer. Dios no lo permitió. Pero eso es si Dios quiere. Y Él dice, si quieres puedes limpiarme. Es como que Él está diciendo, yo sé que tú tienes el derecho de distribuir los dones y la gracia, hacer favores como tú quieres, Señor, como a ti te agrade. No te puedo reclamar nada. No puedo ni siquiera decirte que estás obligado a limpiarme. Apelo a tu misericordia, apelo a tu libre voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Tú has visto esas oraciones cuando a veces la gente como que le exige a Dios, Señor, sáname a mi suegra, sana a mi hijo? Oye, como que si Dios fuera un muchacho demandado, que Él tiene que hacer lo que tú o yo le pedimos. Eso es si Él quiere. Si Él quiere. Ahora, este leproso nunca había leído ese versículo que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, que está en Romanos 9. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Él nunca había leído ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había sido escrito. La Biblia no estaba compilada. Pero tenía en su mente ese espíritu humilde que esta gran verdad sugiere. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Pero este hombre reconoció que la gracia debía manifestarse como un don inmerecido de Dios cuando él dijo, Señor, si quieres. Amados, nunca nosotros debemos de dudar de la voluntad de Dios para darnos de su gracia cuando nosotros tenemos la voluntad de recibirla. Si en ti está la voluntad para recibir la gracia de Dios, para que Él te favorezca con su perdón, con su gracia, no dudes que Él te la va a dar. Pero si en ti no hay ese anhelo, entonces no recibirás nada. Debemos anhelar, desear, querer ese favor de Dios. No obstante, quisiera que cada pecador sintiera que no puede reclamarle nada a Dios. Porque la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y el leproso habla
sin ninguna duda. Él no dice, Señor, si extiendes tu mano, puedes limpiarme. Ni Él está diciendo, si hablas, puedes limpiarme. Si dices la palabra, puedes limpiarme. Él no dice eso. Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, con tan solo quererlo, ya es hacerlo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Esto me lleva a mi sexto punto. En el sexto punto nosotros vemos que por la fe de este hombre surgió una acción sincera. Por la fe de este hombre surgió una acción sincera. Este hombre tenía fe en Cristo. Y eso lo llevó a actuar de una manera sincera. Tú sabes, a veces hay gente que puede fingir su fe de muchas maneras. Cómo hablan, cómo caminan, hasta cómo se visten. Pero este hombre no trató de adornar nada, sino que fue genuino en todo lo que hizo. Y por eso yo digo que fue una acción muy sincera lo que él hizo. Creyendo que si Jesús quería, podía limpiarle. ¿Qué fue lo que hizo el leproso? ¿Sabes lo primero que hizo? Vino a Jesús. Yo no sé a qué distancia estaba él, pero los leprosos no podían acercarse donde estaba la gente sana. Y Jesús no tenía lepra. Vino a Jesús. Se acerca a Jesús lo más que puede. Eso lo lleva a un segundo punto. Nosotros leemos que él empieza a implorar, es decir, que le empieza a suplicar y a suplicar y a suplicar. Y le clamó al Señor. Y le clamó diciendo, límpiame. Señor, cura mi lepra. Pero no solamente que se acercó y clamó, sino que él se arrodilló. Ahora, él no solamente que se arrodilló comúnmente, como cuando uno se arrodilla aquí y vienen los sábados en ayuno a orar. Él se arrodilló ante Cristo, ante un hombre, ante el Dios hecho hombre. Ahí se arrodilló. Y de esa manera le estaba honrando a aquel ser que estaba aquí en la tierra. Dice la Biblia que arrodillándose le dijo, se arrodilló ante Jesús. No tuvo ninguna dificultad en ofrecerle o rendirle un honor divino. Muchas veces necesitamos en nuestras vidas doblar nuestras rodillas ante el Señor para obtener el favor divino. Doblar nuestra cerviz y ser quebrantados. Y luego de que hizo todo eso, pasó a honrarle con un reconocimiento público de su poder, de su maravilloso poder, su infinito poder, diciéndole al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Estaba reconociendo que él podía, que él quería. Él le implora al Señor, viene al Señor, se arrodilla ante el Señor y lo honra. Yo dije al inicio que deberíamos nosotros ponernos en los zapatos de este leproso. A veces queremos que Dios nos prospere, que nos aumente en el sueldo, que nos vaya bien en la vida.
y no honramos al Señor. No lo buscamos. A veces queremos que nuestros matrimonios sean fuertes, saludables, que cambie la suegra, perdón, que cambie el cónyuge. Y seguimos viviendo como queremos. Tal vez algunos se dijeron para sí mismos: qué insensato que es este pobre leproso. Mira ese miserable hombre allí, creyendo que Jesús va a curar su lepra. Rara vez se había oído una confesión de fe como la que hizo este hombre. Pero no se achicopaló, no se rindió, sino que le dijo al Señor: mi confesión es que si quieres puedes limpiarme. Esto me lleva a mi último punto. Su fe tuvo su recompensa. La fe de este hombre tuvo una recompensa. La recompensa de la fe de este hombre fue como que un paso lo llevó al otro. La primera recompensa es que sus propias palabras, lo que él dijo, fue atesorado. Mira qué increíble. Este hombre en esta necesidad se encuentra con Cristo en esta condición, y las palabras que él dice, esas palabras quedan atesoradas. ¿Y por qué digo atesoradas? Porque Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelistas, registran las palabras precisas que usó este hombre. ¿Cuáles fueron esas palabras? Señor, si quieres puedes limpiarme. Los tres. Sus palabras fueron de alguna manera consideradas como joyas dignas de ser registradas en el escenario de sus evangelios. 3 veces fueron registradas porque son una espléndida confesión de fe hecha por un leproso enfermo, por un miserable hombre. Primera recompensa, cómo el Señor dejó registrado para nosotros en la Escritura sus palabras. Pero lo segundo es que Jesús atendió sus palabras. Él hizo eco de sus palabras. El leproso dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe lo que Jesús le contestó? Quiero. Él usa la misma palabra, el mismo verbo, la misma acción. Está atendiendo su palabra, está atento a la necesidad de este hombre. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. Él atiende a sus palabras. Qué recompensa tan grande. Este hombre había pasado apartado de Dios toda su vida. Tenía una enfermedad incurable, apartado de la sociedad, sin conocer a Dios. Y cuando se acerca ante el Dios santo, vivo, único y verdadero, le pregunta si quiere, ¿puedo limpiarme? Él podía haber dicho no. Y él dice: quiero. Sé limpio. Para muchos de ustedes que tal vez se encuentran en una situación difícil, mira para adentro. Dios también quiere limpiarte a ti. Dios quiere también perdonar tus pecados. Tal vez no puedas ni dormir, no tengas ni paz en tu alma. Él también a ti te dice: quiero, sé limpio. Luego vemos que tan potentes fueron las palabras de este leproso, que va a una tercera recompensa.
Y dice que lo que él dijo conmovió maravillosamente a nuestro Señor. Esa palabra conmover quiere decir que se le retorcieron por dentro las entrañas al Señor. Fue conmovido en el interior. El versículo 41, si lo lees, dice que el Señor, movido a compasión, así dice, movido a compasión. ¿Sabes que los matrimonios se están destruyendo? Los muchachos, los jóvenes, cada día crecen más desamorados con sus padres. Ahora es puro celular, puro YouTube, puro Facebook. Eso es lo importante. Si quieres, puedes limpiarme. Cristo fue movido a compasión. Su interior, sus entrañas se removieron. Yo me pongo a pensar que este pobre leproso tuvo tal poder sobre el Hijo de Dios para llegarlo a conmover. En cuanto a nuestro Señor Jesús, tan pronto como Él sintió esta compasión, dice la Biblia que Él extendió su mano y tocó al hombre y lo sanó inmediatamente. Mira que no requirió ningún largo tiempo para que este milagro ocurriera. La sangre del leproso en ese momento se refrescó, se limpió en apenas un segundo. Estaba tan limpio que podía ser examinado por las autoridades de salud, por los sacerdotes, y poder vencer cualquier tipo de duda o de sospecha que este hombre no haya sido limpiado. Porque el Señor lo manda que se muestre a los sacerdotes. Porque la salud que había recibido este hombre era una salud real y radical. Y por lo tanto podía retirarse ya y obtener la certificación correspondiente para vivir con la sociedad normalmente. ¿Sabes qué me pone a pensar eso? Que si nuestros convertidos o los que dicen ser convertidos no pasan pruebas prácticas, de nada sirve. Hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano. Oye, pero yo no lo veo que están evangelizando. No lo veo que aman a Cristo como Él quiere que lo amemos. La mayoría está siempre ausente del tiempo cuando la iglesia clama en oración y ayuno los sábados. Si Jesús salva a un pecador, lo cierto es que a Él no le importa que todos puedan comprobar ese cambio que Dios ha obrado en ese pecador. Pueden acercarse los enemigos, pueden acercarse los ángeles, puede acercarse la esposa, la suegra. Y si ha sido regenerado esa persona, será una nueva criatura, será alguien que se aparta de la vida oculta que lleva y vivirá para Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha convertido y lo ha cambiado. Cuando eso ocurre, dice la Biblia que los ángeles lo certifican. Los ángeles certifican cuando un pecador se arrepiente y se rinde ante Cristo. ¿Y cómo lo certifican? Porque ellos manifiestan gozo al ver que un pecador se arrepiente. Quiera Dios que en esta mañana los ángeles del Señor manifiesten su gozo por aquellos de ustedes que han vivido sin Cristo, pero que ahora desean rendir sus almas al fiel Creador. Oro al Señor que estas palabras no caigan en saco roto. Oro al Señor que veas tu vida y que veas en Cristo la oportunidad
la única opción para alcanzar la vida eterna y el perdón de los pecados. Vamos a orar.